Y voy a invitarlos a que me acompañen ahí en una lectura. No vamos a leer todo el capítulo, ya gracias a Jorge nos leyó el capítulo. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante hasta el versículo 40. ¿Sale? Dice lo siguiente. Ahí solamente acompáñame. Dice 20, dice: después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocen a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Mas también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a vuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, y a nosotros resucitando a Jesús, como estaba escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso, versículo 35, por eso dice también en otro salmo: no me permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os es anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y pongan atención a la predicación, muchachos, los animo a que pongan atención. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, porque eres bueno, fiel, misericordioso para con nosotros. Agradecemos, Dios mío, que nos permites estar el día de hoy aquí en tu casa de oración, estar aquí en tu iglesia, y principalmente, Señor, como jóvenes nos permites reunirnos. Pido, Dios, que tú bendigas tu palabra, que bendigas a cada uno de los jóvenes, señoritas, y te pido que la luz de tu palabra, de tu evangelio, pueda abrir sus ojos, y que ellos puedan vislumbrar qué propósito tienes para ellos. Te pido, Dios, que nos bendigas, que me quites del medio, Señor, quita mi persona, porque no quiero ser un estorbo para que tu palabra sea transmitida eficazmente. En Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, gracias. Estamos viendo En busca de tu llamado. Estamos escuchando, ¿verdad? Es que ya es una serie, y pues como en todas las series hay que verlo. Gracias, Juanito. Ahora, el día de hoy queremos ir al tercer punto. No sé si recuerdan que la primer quítate mosco. El primer punto que vimos hace 3 semanas atrás fue Dios nos llamó a salvación. Dios llamó a cada uno de nosotros hacia Cristo para que el evangelio obrara en nosotros. Dios quiere, por lo tanto, que nosotros abramos nuestro corazón y que podamos darle cabida al Señor
en nuestras vidas. Muchos de nosotros, tú ya recibiste a Cristo. Ahora quiero que entiendas algo bien claro. No porque hayas crecido en la iglesia, porque tus padres vengan a la iglesia, porque tus padres tengan y hayan tomado una decisión, significa que tú lo hayas hecho. Tú necesitaste y tú debiste haber aclarado las cuentas de tu vida con Dios primeramente. Poner a Cristo como tu Salvador. Si tú no lo has puesto como tu Salvador, yo te animo, no salgas de la iglesia sin antes ser salvo. No porque hayas crecido en la iglesia significa que tú ya eres salvo. Tú necesitas creerle primeramente, creerle para que tú puedas ser salvo. ¿Estamos ahí, muchachos? Eso fue lo que vimos en la primera sesión. Vimos, Dios nos llamó a salvación. La semana pasada vimos el segundo llamado. Dios nos llamó a santidad. Dios nos llama a cada uno de nosotros a que vivamos una vida apartada del pecado. Dios nos llama a vivir una vida fuera fuera de la corriente de este mundo. Dios no quiere que nosotros vivamos conforme a este mundo. ¿De qué sirve un cristiano que vive conforme al mundo? Eso es como cualquier herramienta que no está cumpliendo su función. Cristo nos dejó aquí para hacer luz, no para ser las mismas tinieblas que las demás gente. Entonces, quiero que entiendas esto. Dios te llama a santidad. Dios te llama a vivir una vida apartada. Y el día de hoy queremos comenzar el tercer punto que quiero enseñarles. Dios nos llamó a servir a una generación. Quiero que veas esto. Muchos de nosotros, mucha gente, y actualmente hay un gran problema con la generación que está viniendo. ¿Cuál es el gran problema de la generación que está viniendo? La mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes, personas que ya están trabajando, están perdiendo el sentido de ser y estar en comunidad. ¿Qué significa esto? Estamos viviendo con las generaciones más egoístas desde los últimos tiempos. La Biblia habla acerca de eso, que en los últimos tiempos habrá gente egoísta, habrá gente amadora de sí mismo, y yo creo estamos en esos tiempos. Hoy en día la gente se ama a sí misma. La gente está tan empecinada, está tan determinada, escúcheme, a cumplir sus éxitos, sus propósitos, que no están buscando el de Dios. No están buscando el propósito que Dios tiene para ellos. Ellos están conformes con tal vez hacer una carrera y hacer una carrera que pueda ser bastante lucrativa o pueda tener buenísimas ganancias. Algunos jóvenes, tal vez tú estás deseando de poder trabajar y tener una buena solvencia económica. Y muchos de nosotros, quiero que veas esto, tú estás perdiendo el sentir de comunidad. Dios no nos deja para que nos desapartemos de la comunidad. Ojo, Dios nos dejó en el mundo, pero no debemos de tomar la forma del mundo. Debemos de servir en el lugar que Dios nos pone. Cada uno de nosotros tenemos que estar cumpliendo esa función. No importa quién seas. No importa si eres cristiano, que ya has dado tu vida a servicio a Dios de tiempo completo, o no importa si tú eres un cristiano que has decidido simplemente, no simplemente, sino que el propósito de Dios para ti no es que tú sirvas a Dios de tiempo completo, pero tú estás sirviendo a Dios. Quiero que entiendas esto. Dios te dejó en medio de la generación que nos dejó para que sirvamos a esta generación. Vas a ver que cada personaje bíblico funcionó como siervo de Dios. No todos fueron sacerdotes, no todos fueron sumos sacerdotes, no todos fueron profetas, no todos fueron maestros. Cada uno de ellos, y la gran mayoría de ellos, funcionó de distinta forma. Un ejemplo, Moisés, de ser un príncipe de Egipto, pasó a ser un pastor de ovejas, y después de ser un pastor de ovejas, pasó a servir a un pueblo completamente, para dirigir a ese pueblo. Ahora vemos también un ejemplo, Abraham. Abraham era un pastor de ovejas. Abraham era alguien que estaba funcionando como en su trabajo. Y lo único que él dejó fue la pauta de cómo seguir a Jehová. Es el padre de la fe. Y él cumplió su propósito al servir a la generación que a él le correspondió.
Tú no vas a poder, escúchame, tú no vas a poder servir a la generación de Abraham. Ninguno de nosotros vamos a poder servir a la generación de los apóstoles. Es más, hoy en día, quiero que pienses esto. Un ejemplo, nuestra iglesia aquí. ¿Cuántos años primeramente Dios va a cumplir la iglesia? 25 años. Y quiero que te des cuenta de el momento que se comenzó esta iglesia aquí en Cherán al día de hoy. ¿La gente ha cambiado? Quiero que examinen. ¿Ustedes creen que ustedes están disfrutando la misma dureza de la gente que sus padres padecieron? Aquellos padres que tienen tiempo en la iglesia. Quiero que sean sinceros. A ustedes les está tocando algo ya bien tranquilo. El pastor ha contado. ¿Cuántas veces lo llegaron a amenazar? ¿Cuántas veces ahí apareció un muñeco vestido de predicador tratando de decir que lo iban a quemar? Estamos aquí, muchachos. Ahora, el pastor hizo el trabajo de comenzar y plantar la iglesia. Pero, te voy a poner esto. A Dios nos puso a nosotros para servir a esta generación. Tú ve a tu alrededor. ¿Cuántos jóvenes de tu edad, cuántas personas de tu edad, compañeros de escuela, compañeros y conocidos de tal vez de la cuadra, son de tu edad? Porque son con la gente que más convives, con la gente que tal vez puedas comunicarte un poquito mejor. ¿Cuántos de ellos están en problemas ahorita? ¿Cuántos de ellos están viviendo una vida desordenada? ¿Cuántos de ellos no tienen propósito en su vida? Y te voy a decir algo, el problema es que algunos cristianos, algunos jóvenes están perdiendo el plan de Dios, que es servir a una generación. Dios te dejó, joven, no para que sirvas unos años, no para que sirvas solamente el tiempo del instituto bíblico. Dios no te dejó para eso. Dios nos dejó para que sirvamos a una generación específica, en un lugar específico. Cada uno de nosotros, tal vez del poblado que vengamos. Tal vez algunos son de Cherán, algunos son de Paracho, otros de Nahuatzen, Sevina, etc. Pero escúchame, a cada uno de ustedes Dios les dejó en ese poblado específicamente para que tú sirvas ahí a Dios. Nos dejó con gente a nuestro alrededor, nos dejó con gente a nuestro que podemos conocer. No, yo no puedo conocer toda la gente. Tú hay gente que tú vas a poder conocer. Hay trabajos en los cuales yo nunca voy a estar parado. Yo no voy a conocer, un ejemplo, yo no voy a conocer a sus compañeros de oficina del hermano Jorge. Yo no lo voy a conocer. Otro ejemplo, yo no voy a conocer a los clientes que tiene el hermano Antonio en Paracho y que constantemente están saliendo a hacer sus entregas. Yo no los voy a conocer. Algunos de ustedes, señoritas, tú conoces a jóvenes a tu alrededor, compañeros de tu preparatoria, compañeros de tu secundaria. Los has visitado hasta en su casa, has hecho tareas tal vez con ellos. Y tienes ahí a alguien que puede ser de bendición y puede servir a tu generación. Jóvenes, algunos de ustedes, tú tienes que entender que no se trata nada más de agarrar y decir, yo soy un ganador de almas y yo soy solamente un cristiano. No, entiende esto. Dios no te dejó para que te sirvas. Algunos, ese es el gran problema. Por eso muchas veces nuestro corazón está tan lejos de Dios, porque no hay propósito de parte de Dios en nuestra vida. Quiero que veas esto. Dios, entonces, la tercera cosa que quiero que aprendamos es lo siguiente. Dios nos dejó para servir a una generación. Versículo 36. Vamos a ver lo que dice versículo 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, que dice, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiero que veas esto. Esa frase está bien tremenda. Dice David, y lo dice a la verdad. Él está dando por cierto, Pablo está dando por cierto que David sirvió a su generación. Dice, habiendo servido a su propia
generación. ¿Qué hubiese sido si no hubiese habido un David que enfrentara a ese gigante? ¿Puedes imaginar? El propósito de Dios un día fue que iba a haber un gigante enfrente de la línea de batalla contra el pueblo de Israel. El propósito de Dios era que el pueblo se acaguardara para que hubiese un David, para que hubiese alguien que derribara a ese gigante, para que hubiese alguien que pudiera hacer la lucha y pelear por su pueblo, pelear por su gente. Estamos ahí, muchachos. Dios deja y Dios pone a un enemigo y Dios levanta a un hombre, a una mujer de Dios. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito para servir a su generación. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido un David que tocara un instrumento, que tocara una arpa, que fuera tan bueno tocando el arpa, que hasta el palacio del rey iba y tocaba? En los peores días, en los días donde un espíritu inmundo atacaba al rey y sus pensamientos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido un David que supiese tocar un instrumento y que lo tocara bien? Muchachos, algunos de ustedes tienes que entender, Dios todo lo que te deja es servir a tu generación. Si tú cantas, un ejemplo, si tú cantas en el coro, si tú cantas en la rondalla, si tú estás involucrado en algún ministerio de música, Dios te dejó para que sirvas y con la música puedas también ser de bendición a una generación. Algunos cristianos ya se ponen en el ambiente de decir, ¿saben qué? Yo ya no canto. Ahora que se encarguen los chavos, ahora que se encarguen ya solamente pues los que vienen. Y luego están algunos chavos, dicen, no, yo no voy a cantar porque si canto muy seguido se van a aburrir de mí. Simplemente te voy a decir algo, eso es un pensamiento bien egoísta. Si Dios te dejó la capacidad de aprender un instrumento, Dios te dio voz y tú sabes, hay algunos de ustedes que tú tienes la bendición de una voz preciosa, hermosa para cantarla a Dios. Por desgracia, algunos como yo tenemos la voz más fea que Dios pudo haber puesto. Dijo, este le tocaba. Pero quiero que escuches esto. A algunos Dios te dio una buena voz. Te dio inteligencia para que pudieras cantar, para que pudieras tocar un instrumento. Y algunos de ustedes ya bien payasos. Algunos de ustedes ya diciendo, yo ya cumplí con lo que me correspondía. Si no hubiese habido un David que tocara en el palacio del rey, ese David no hubiese llegado al palacio del rey. Fue lo que Dios usó, su talento en la música, para llevarlo al palacio del rey. ¿Estamos ahí? ¿Sí estamos, muchachos? En pocas palabras, lo que lo sacó de estar llevando ovejas todo el día y ser el bulleado por los hermanos mayores fue que se le tocaba la guitarrita, tocaba la lira, tocaba el arpa. Y fue lo que lo llevó, ¿a dónde? A estar en el palacio del rey. Quiero que veas esto. Otro ejemplo, igual del mismo David. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido un David que estuviese dispuesto escúchame, a no levantar su mano contra un ungido de Dios? Porque eso es algo que David hizo. David tuvo varias veces a su enemigo, tuvo a Saúl en sus manos. Lo tuvo 2 veces para poderlo matar, para poder tomar venganza de lo que él estaba ocasionando contra él. Y no lo hizo. Mostrando así que ese hombre tenía un corazón conforme al corazón que dice de Dios. Ese hombre tenía una carga de hacer las cosas y servir a su generación. David, imagínate, piensa esto. David estaba consciente de que no era su trabajo quitar o poner a alguien. Su trabajo era someterse a la voluntad de Dios. Su trabajo era, Él está gobernando, Él es el rey, yo no voy a levantar mis manos porque Dios lo ha puesto.
Dios lo puso en ese lugar. Y algunos somos bien egoístas. Tú estás viendo la forma de descalificar a otro, cuentas chismes de otro, dices, hermano, fulanito anda en pecado. Y eso que fulano le ayuda. Hermano, sutanito, yo el otro día lo vi, y no, bien mundano. Ahí traía las del Peso Pluma, las de Natanael Cano, ahí traía las del Commander. Esas mero, hijo, esas mero, gracias. Él fue el bueno, él fue el que me pasó el chisme, ¿verdad? Y algunos escuchen. Quiero que veas algo. Muchos cristianos son buenos para exigir. Ese no está bien, ese no está haciendo las cosas bien. Pero la pregunta es, ¿y por qué ellos no se someten a la voluntad de Dios y dejan que Dios haga lo que Dios quiere hacer a través de ellos? Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Y Dios quiere que lo hagamos, y quiero que entiendas esto, bajo una generación específica. El gran problema de algunos cristianos, algunos de ustedes va a ser lo siguiente. Tú vas a querer servir a Dios. Tú vas a querer darle tu vida a Dios, pero ya cuando tengas 70 años, 50 años. Y ahora, escúchame. No significa que ya no sirvas para nada a esa edad. Si tú le das tu vida a Dios, yo creo que pues Dios la recibe, pero te voy a decir algo. Tú primero te serviste antes de hacer lo que Dios tenía para ti. ¿Saben por qué muchas personas, y yo he visto esto en muchas iglesias, ¿sabes por qué los jóvenes, a veces jóvenes que estaban animados en servir a Dios, por qué jóvenes que estaban determinados a buscar a Dios, por qué dejan de hacerlo, por qué se pierden en el camino? Por esta situación. Porque Dios tenía un propósito y ellos no quisieron servir al propósito que Dios les dio. Algunos de ustedes, tú estás corriendo peligro. Porque cada decisión que estás tomando, la estás tomando de una forma egoísta. La estás tomando para servirte a ti. No para servir a otros. Y escúchame, joven. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eso es una realidad tremenda. Lugar donde tú llegues, quiero que entiendas, si tú tienes un espíritu servicial, Dios te va a poner en un buen lugar. Escúchame, papá, tú que andas de loco, escúchame, tú que te andas queriendo casar o andas en esos planes, escúchame, ¿sabes de qué trata el matrimonio? De servirse uno al otro. No, déjame te digo algo, no se trata de vivieron felices para siempre como dice Disney. Ese no es el plan. Hay un felices, pero tiene y conlleva servicio, conlleva que uno sirva al otro. Y algunos de ustedes están diciendo, ay, pero yo no quiero, yo quiero a fulano y yo lo amo. ¿Por qué lo amas? Es que velo. Eso, gracias. Es lo que me gusta de Carlillos. Siempre anda el tiro en la predicación, lo ven medio desconectado, pero ahí está. Eso, Carlos. Gracias. Viste que respirara la raza porque estaban medios dormidos. Fíjense. Algunos de ustedes piensan, lo guapo va a ser lo que va a mantener mi vida con él. Y algunos muchachos, lo hermosa que está es lo que va a mantener mi vida, mi corazón ahí con él. No. De eso no se trata el matrimonio. El matrimonio es servicio, servirse uno al otro. Algunos jóvenes, tú también piensas, voy a graduar de la universidad, voy a salir de la escuela y voy a salir y voy a ganar los miles. No, yo le voy a enseñar a mi papá cómo se levanta una casa. Yo le voy a enseñar a mi jefe, a mi jefa, cómo hacer el negocio, porque ellos no saben.
Y tú piensas que levantar una casa, tú piensas que levantar un negocio, tú piensas que saliendo de tu escuela vas a tener todas las puertas abiertas. Déjame, te voy a ponchar un globo. Tú vas a salir de tu escuela de una carrera. Y en cuanto tú hayas salido de esa carrera, te voy a decir algo. Hay otros 20, hay otros 100 que cursaron la misma carrera y están buscando trabajo igual que tú. Y tienen más años que tú buscando trabajo. Hay otros 100, hay otros 20, otros 200 que están diciendo, pues para no quedarme rezagado, hago una maestría, hago un doctorado, hago algo para salir adelante. Y tú pensando que te van a estar abriendo las puertas en todo lugar. A unos jóvenes, tú escúchame, tú que estás en instituto, a uno de ustedes tú vas a graduar y tú piensas y dices, en cuanto gradúe van a decirme, me van a ver en las conferencias decir, joven, Dios le bendiga, señorita, Dios le bendiga. ¿Por qué no sube y nos predica? Te ocupamos que nos predique. Escúchame, te voy a ponchar ese lobito. Eso no pasa. Eso no pasa. Tienes que servir a Dios. Tienes que estar para servir a Dios. Joven, tú si un día, te voy a dar un consejo, si tú vas a trabajar secularmente y tú estás trabajando secularmente, ¿sabes cómo? ¿Cómo vas a poder ir creciendo en tu trabajo? Te va a tocar servir. Ninguno de ustedes, ejemplo, Aarón, tú estás ayudando a tu papá en la mecánica, ¿va? Pero ahorita ya te puso a desarmar motor, ya te puso a componer las transmisiones, ¿ya? ¿Qué te dice? Tráeme las pinzas, tráeme los dados. ¿Y qué es eso, papá? Servir. Es servir. Primero tienes que aprenderte cómo se usa la maquinaria. Primero tienes que aprender a hacer algo útil con tus manos. Quiero que entiendas esto. Ninguno de nosotros vamos a llegar a un buen lugar, vamos a tener un buen empleo, si tú no entiendes que lo primero y lo principal es servir. Esto es lo que nos ha encargado Dios, y quiero que veas esto. En la vida cristiana, y el propósito de la vida cristiana es lo siguiente: que tú aprendas a servir. Si tú no sirves a otros como cristiano, tú estás fallando a lo que Jesús nos enseñó. Jesús, escúchame, el Señor nos enseñó a servir. Aquel que merecía ser servido, aquel que tenía a miles de sirvientes en el cielo que le servían día a día, noche tras noche, bajó y sirvió a un montón de pescadores. Sirvió a un montón de gente. Aquella gente que muchas veces nosotros menospreciamos, aquella gente que tal vez no mira, aquella gente que tal vez no puede caminar, aquella gente que tal vez está olvidada por su familia, Jesús fue y sirvió primeramente a ellos. Algunos somos tan egoístas, conocemos a alguien con necesidad que no puede valerse por sí mismo y no somos buenos para ir y servirles y decirle, ocupa algo, hermano. No somos buenos para decir, ¿sabes qué? Hay alguien que de mi colonia que no puede valerse por sí mismo, está muy enfermo y voy a ir, le voy a predicar, lo voy a ganar para Cristo. Jesús primeramente sirvió a los que tenían necesidad. El Señor sirvió y Él nos dio ese ejemplo. Y escúchame, cada uno de nosotros tenemos que ver esto. Tú no vas a encontrar el plan ni el propósito de Dios si tú no te dignas a servir a tu Dios en tu generación. Dios te lo dejó, te dejó un tiempo, y más te vale, joven, más te vale que estés aprovechando este tiempo que Dios te está dando para servir a los que pone a tu alrededor. Va a haber gente que te va a tocar servir. A uno de nosotros va a haber gente, escúchame, gente indeseable para nosotros, que tal vez nos va a estar calumniando, nos va a estar maltratando, gente que nos va a estar maldiciendo, tal vez en su pensamiento, y escúchame, nos va a tocar servirles.
Nos va a tocar muchas veces ir y decirle a nuestro vecino, aquel que un día se burló de ti, aquel que una vez te dijo, aleluya, aquel que alguna vez te hostigó y dijo, es que tú eres cristianito, y muchas veces te dijo de cosas. Te voy a decir algo, lo que Dios nos ha puesto no es a hacer guerra con ellos, nos puso a servir muchas veces a ellos. Recuerdo, bueno, te voy a ser claro, te voy a ser sincero. Una ocasión estaba trabajando con alguien y este alguien andaba bien hasta atrás, estaba bien borracho, y yo agarré y yo lo vi y le dije que pues eso te va a matar, ya deja eso. ¿Y saben qué hizo? Con todo su amor y toda su bendición me la rayó y me sacó de su casa. Y estaba trabajando con él. Escúchame, estaba trabajando con él. Yo terminé mi trabajo, fui a buscarlo y me corrió. ¿Sale? Ahora, pasó el tiempo. Yo te voy a ser sincero, yo no recordaba nada de esto. Me han corrido de mejores lugares y me fui. No, la verdad no recordaba nada de esto. Un día me marca el pastor y me dice, Ismael, ¿puedes ir a la casa de fulano? Está teniendo problemas. Total que agarré, me paré, fui a la casa de ese fulano. Y llegué, toqué. Yo iba bien fodongo, la verdad. Ya era noche, era como las 12:30, 1 casi de la mañana. Tranquilo, ¿verdad? Leve, temprano para un mundano. Iba a esas horas. Y toco la puerta y me abre. Y cuando me ve, se me queda viendo así como diciendo, chale. Y ya me pasé, me pasó, ¿verdad? No me pasé de la brava. Me pasé y empezamos a platicar. Y en la plática, fíjense, me dijo, Isma, hay algo que te tengo que decir. Le dice, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de aquella vez? Aquella vez que pues, te corrí de la casa. Yo dije, ¿cuándo es? Digo, la verdad no me acuerdo. Y me dice, cuando así estabas trabajando conmigo y así te dije. Y yo le dije, oh, ya recordé, sí, ya me acordé. Yo, ahora sí dije, me las vas a pagar. Es cierto. Agarré y a lo que voy con esto es, Dios no me mandó a hacer guerra con él. Él en ese día se disculpó. Yo le dije, yo la verdad no tengo ninguna cosa, resentimiento contra ti. Estoy aquí porque te amamos, queremos el bien para tu familia. Dios nos mandó a servir a otra generación. Dios nos mandó a servir a nuestra generación. Disculpa. Tienes que aprender esto. Gente nos va a decir de cosas. Allá afuera, ¿cuántas veces no va a pasar que alguien que tú no conoces, que tú conoces, que te estuvo diciendo de cosas, tal vez en estos años te dijo muchas cosas? O cuando eras más chico, estabas en la secundaria, tal vez te maldijo por ser cristiano, pero tú no sabes dónde te lo vas a ir a encontrar hoy en día. Hace unos meses atrás, me encontré a un muchacho ahí donde estamos predicando en el anexo. Y resultó que este muchacho conoce a algunos de ustedes, ¿no? Fíjense. ¿Qué cosas, verdad? Se nos chispoteó, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Fue sin querer queriendo, ¿verdad? Bueno, pero el asunto es que me dijo, uno de ellos me dijo, yo recuerdo a este hermano en particular, dice, creo que va a ir con ustedes.
Y sí, pues, de hecho está aquí, está presente. Dice, y sí, yo estoy muy arrepentido porque yo muchas veces lo critiqué. Le decía feo. Y escúchame, y ahora me dijo, pero la verdad, ahora me doy cuenta que la palabra y escuchar el evangelio es bueno, es lo mejor. Fíjense, a veces no nos damos cuenta, pero gente que un día nos maltrató, por un buen testimonio, puede cambiar. Dios puede tocar su corazón. Algunas personas que tú visites, algunas personas que tú estás ganando para Cristo. Escúchame, te voy a decir algo. Ganar para Cristo, para ganar almas, es tocar la puerta, invitarlos a recibir a Cristo y para que sea su Salvador. Sí, eso es parte fundamental. Sin embargo, ese es el inicio de la chamba. Si Dios te llamó a servir una generación, es porque Él quiere que con tu luz lleves a otros a la luz de Cristo. Puede haber allá personas que han recibido a Cristo, pero siguen cegados por sus tradiciones, siguen cegadas por la forma en que viven, siguen cegados por su pecado. Pero tu deber, escúchame joven, tu deber no nada más es llevarles un folleto y predicarles. Tu deber es ser de bendición, poder servirles, invitarlos a la iglesia. ¿Cuándo fue, escúchame joven, cuándo fue la última vez que tú hiciste algo, escúchame, que tú hiciste algo por alguien que no fueras tú, para invitarlo a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te esforzaste y dijiste, hey, te invito a una coca, vamos a platicar un poco? Hey, escúchame, que le dijiste, te invito a una coca. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, oye, te invito a la iglesia, pero es más, no te preocupes, yo te traigo, yo te llevo, y terminando nos echamos, no sé, unas crepas? ¿Cuándo fue, joven? Dios nos llama a servir a nuestra generación. Hay mucha gente que está bien perdida porque se está yendo tras el egoísmo que promociona redes sociales. Redes sociales está llena de egoísmo. Tú lo ves. Ahí pone mucha gente sus videos. Estoy ayudando a alguien y mira, vamos a darle sus 1,000 pesos, vamos a darle 5,000 pesos. ¿Y qué cosas? Según ellos, ayudando a la gente, dándole 5,000 pesos, pero en sus videos sacan más de los 5,000 pesos que le están dando. Hay una generación bien egoísta. Hay jóvenes bien egoístas. Algunos de ustedes te duele el codo hacer algo por tu generación. Te duele hacer algo por alguien más, alguien que no seas tú. Te voy a decir algo. Si te diste cuenta, la mayoría de los personajes bíblicos, y cada uno de ellos vieron a Dios en sus vidas, no porque se estaban viendo un fin o un beneficio personal. Cada uno de ellos, Dios les usó, Dios les dio valentía, Dios les dio victoria, Dios les dio la capacidad para salir adelante. ¿Sabes por qué? Porque había un bien para más de una persona, un bien que no era para él, sino era para su pueblo. Date cuenta, cada uno de ellos. Tal vez tú tengas algún héroe de la Biblia, un héroe bíblico. Tienes tal vez a David, tienes tal vez a Samuel, tienes tal vez a Elías, pero tú te vas a dar cuenta que cada uno de ellos se dedicó a servir. Cada uno de ellos tuvo el poder de Dios, pero lo hizo no para él, sino para otros. Y si tú quieres saber cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios, tú tienes que primeramente poner esto bien claro en tus fundamentos, en tu persona. Deja de servirte tú. Deja de priorizar tu persona. Aprende a servir a otros. Aprende a hacer algo por tu generación. Aprende a hacer algo por los que están a tu alrededor. Algunos de ustedes, tú tienes que ser, mira, joven, mírame. No sé si ustedes ven, pero detrás de ustedes
hay una generación más chiquita. Unos que tal vez no tengan la edad ahorita suficiente para estar aquí en la reunión de jóvenes. Pero te voy a decir algo. Esos niños tal vez de 11, algunos de 12 tal vez, 10, para abajo, todos esos niños, ¿quién los va a encaminar? ¿O vas a dejar que lo encamine a las drogas aquel marihuano de tu escuela? ¿O vas a dejar que lo encamine hacia servir al mundo, el trabajo? ¿Quién los va a encaminar? A uno de ustedes ahí tienes a tus hermanos. Tú deberías de estar bien determinado de hacer algo por esa generación que viene atrás. Muchos de nuestra generación, algunos de tus compañeros están ahorita bien perdidos. Pero ahorita tú tienes la oportunidad de ver por la generación que viene. Hay niños de culto infantil. Hay niños que todavía están en cunas. Hay otros niños que están por nacer. Viene mi hijo. Los cristianos eso saben hacer, muchos hijos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿te vas a preocupar por ellos? ¿O solamente te estás sirviendo del servicio a Dios? De nada sirve, jóvenes, que aquí podamos cantar bien si a la hora de servir a unos a otros no servimos de corazón. No servimos para transformar y que nuestra generación se vea tocada. Entiende, joven, entiéndeme esto. Ninguno de ustedes pasa desapercibido. Ninguno. Todo lo que haces, sea para bien, sea para mal, es o de bendición a la iglesia o es de tropiezo a otros en esta iglesia. Tú puedes pensar, ¿de qué les importa mi vida? ¿Qué les importa cómo vivo? Pero escúchame, o eres de bendición o eres de tropiezo. Algunos, tú ya deberías estar ayudando a otros y tú no estás pudiendo ayudar a otros porque lo único que te importa eres tú, tus redes sociales, cómo te miras en tus redes sociales, cómo te ves en tu trabajo, que te vaya bien en tu trabajo. Y eso es muestra de que no estás listo para que Dios te muestre cuál es el propósito, cuál es el llamado que Dios tiene para ti. El día de hoy, joven, determínate a servir a tu generación, servir a los tuyos, servir a esos niños de tus colonias en escuelitas bíblicas, servir a esas familias en rutas, en ganancia de almas, servir a tu patrón en tu trabajo, servir a tu patrona en tu trabajo, aunque sean difíciles. Servir a Dios en tu iglesia. Servir a Dios aún con hermanos que son difíciles. Todos cabezas inclinadas, ojos cerrados.